Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Sabemos que hay sesión, sabemos que hay votaciones y por supuesto que hay muchos temas a abordar en la agenda del día de hoy, pero estamos obligados a levantar la voz ante esto que está sucediendo con la minuta que hoy se ha recibido por parte de la colegisladora, en donde los morenistas y sus aliados buscan destruir 13 fideicomisos. Hemos aquí debatido y pedido que se ampliara la discusión a diversas comisiones y Morena dijo no. Hemos aquí solicitado parlamento abierto y Morena ha dicho no. Hoy hemos escuchado de algunos morenistas decir que esto es porque se están intentando defender los privilegios. Y venimos a demostrar esta tarde cómo Morena nuevamente miente. Venimos hoy respaldando a trabajadores de base del Poder Judicial. Fíjense nada más, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Mientras Morena dice que este es un tema de privilegios, hoy los trabajadores del Poder Judicial vienen a demostrar cómo no es un tema de privilegios, es un tema de derechos laborales. Y qué mejor que lo digan los propios trabajadores, quienes, por cierto, han llegado aquí a este recinto legislativo de manera libre. Han venido aquí porque buscan que los legisladores, los senadores, les escuchen. Nosotros nos acabamos de enterar que estaba un grupo amplio, hemos podido ingresar a una comisión representativa, no son todos, hay algunos compañeros más que están afuera y que no han podido entrar, pero para nosotros, en este bloque de oposición es importante darles la palabra y quiero agradecer, por supuesto, la presencia de mi coordinador, el senador Julen Rementería, y por supuesto de mi compañera Nadia Navarro. Quiero agradecer la presencia del senador del grupo parlamentario del PRI, el senador Añorbe, quien les pedí, les dije si era posible que pudieran acompañarnos y todos, gracias Claudia, todos al senador Emilio Álvarez de Casa que me ha acompañado desde que entraron los compañeros a este recinto. Muchas gracias, querido Emilio. A todas y a todos agradecerles su presencia, porque esto es un asunto de derechos. Esto es un asunto de derechos humanos, de derecho de acceso a la justicia, de derechos laborales. Y para ello queda todo el micrófono para quienes hoy nos acompañan y acuden a este recinto. Daremos el uso de la palabra de la licenciada Patricia Aguayo. Déjenme nombrar a todos, si me permiten, reconociendo a todos su esfuerzo de estar aquí físicamente. Patricia Aguayo, que es secretaria de tribunal, Alejandro Pérez, que es oficial judicial, Alejandro Lozano, que también es oficial judicial, así como José Fernando Míguez, muchas gracias por su presencia, Ulises Chávez y Gilberto Puente Ortiz, que es secretario de juzgado. Todos son trabajadores de base del Poder Judicial y hoy están aquí. Nosotros les decimos, este es el Senado de la República pagado con sus impuestos y por supuesto estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes. Soy la licenciada Patricia Aguayo Bernal. Soy secretaria en un tribunal colegiado en materia laboral en San Lázaro. Mi función es elaborar sentencias de amparo precisamente para darles esa protección constitucional a cualquier ciudadano que en materia laboral así lo requiera. Y hoy, el motivo de esta comparecencia y de esta oportunidad de que nos escuchen es ya no abogar por los derechos laborales de los justiciables a los que atendemos día con día por el ejercicio de nuestra función, sino la exigencia de que se respeten nuestros derechos laborales. Que quede muy claro, nosotros no venimos aquí por encargo de la ministra Piña, ni por los consejeros del Poder Judicial, ni por los jueces, ni por los magistrados. Somos base trabajadora. Todos nosotros
somos empleados del Poder Judicial de la Federación. Y hoy venimos en defensa de nuestras prestaciones laborales que se quieren afectar con la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que son fideicomisos que no se crearon ayer, se crearon hace más de 25 años, con aportaciones de todos nosotros, con aportaciones inclusive de jueces y de magistrados, y que se utilizan como complementos para nuestros salarios y para necesidades específicas, como un ejemplo que les voy a dar. En la etapa de la pandemia, muchos de nuestros compañeros se enfermaron de COVID, o bien sus familiares. Se les acabaron los montos de los seguros de gastos médicos. Y uno de los fideicomisos que se quieren afectar es un fideicomiso de prestaciones médicas. Con eso, esos compañeros lograron salvar su vida. Otros muchos fideicomisos que se quieren eliminar están directamente relacionados con nuestra función judicial, pero no solamente en lo personal, sino para proporcionarle un servicio integral y de calidad a los justiciables que así lo exigen. Les voy a dar un solo ejemplo. Como deben de saber, se ha estado eliminando el funcionamiento de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, organismos de impartición de justicia en materia laboral que han dependido siempre del Poder Ejecutivo. Ahora esa función la han trasladado al Poder Judicial a través de la apertura de tribunales laborales. Otro de los fideicomisos que se quieren afectar es el fideicomiso de impartición de justicia. En ese fideicomiso se están aplicando los recursos para la apertura de los nuevos tribunales laborales y además para hacer frente al nuevo sistema de justicia laboral que se implementó a través de una reforma constitucional y que es nuestra función cumplir con ese mandato constitucional. La afectación no va a ser solamente para nosotros, va a ser para la población en general, para los justiciables que nos exigen, que nos piden que los amparemos y los protegemos contra el injusto. Esa es la afectación. Independientemente de que no se van a afectar solamente nuestros derechos laborales, sino también nuestras familias, como muchos de ustedes, que viven de sus recursos, que se ganan honestamente, como nosotros nos ganamos nuestros salarios y nuestras remuneraciones, haciendo nuestro trabajo de manera honesta, sin corrupción, porque en el Poder Judicial, yo tengo 22 años de trabajar en el Poder Judicial y jamás he visto un acto de corrupción, ni una dádiva, nada. Y también queremos que se respete la integridad de nuestra función, porque no somos flojos, ni estamos de brazos caídos, ni nos vamos de vacaciones a cada rato, ni gozamos de prerrogativas, ni de lujos, ni de frivolidades. Nuestro salario es para mantener una vida digna y nos preparamos día a día, porque no somos ningún improvisado, somos gente preparada, somos gente de alto nivel y que nos continuamos capacitando para poder otorgarles a todos los justiciables un servicio de excelencia. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alejandro Lozano, soy trabajador del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy estamos aquí para hacerles saber a la ciudadanía, en primer punto, que estamos peleando por nuestros derechos laborales que previamente han sido adquiridos por todos los compañeros integrantes del Poder Judicial de la Federación. Nuestra función radica esencialmente en otorgarle las garantías a la ciudadanía para que sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sean protegidos, que no sean vulnerados por ninguno de los niveles de gobierno, por ninguna de las autoridades, que no sea
un punto medular el hecho de que si no conciernen y si no conviven con los otros poderes, van a tener que ostentar represalias en contra de ustedes. No, señores, el Poder Judicial de la Federación radica en ampararlos contra las arbitrariedades, porque nada debe de estar por encima de la ley. Los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son vitales para la convivencia en sociedad, son uno de los pilares de la democracia que ostenta este Estado. Si esa autonomía se ve atentada por alguno de los poderes de la Unión, estamos cayendo en un gobierno arbitrario, en un gobierno que el día de mañana no va a haber suficiente recortar los fideicomisos a una institución. El día de mañana, ¿qué sigue? ¿No? Se los dejo a criterio de toda la ciudadanía. Pero más importante, para que todos el día de hoy sepan, nosotros no estamos aquí por instrucciones de nuestra ministra, nosotros no estamos aquí por instrucciones de nuestros jueces o magistrados, nosotros estamos aquí en representación de toda la clase trabajadora que conforma el Poder Judicial de la Federación. Estamos aquí para hacer valer sus derechos, para que la ciudadanía sepa que no somos unos buenos para nada, para que la ciudadanía sepa que nosotros trabajamos cargas y jornadas excesivas en nuestros órganos jurisdiccionales. Les invito a cualquier medio de comunicación que el día que gusten pueden ir a un órgano jurisdiccional y poder ser testigos de la manera en que ahí se trabaja. Y se trabaja en beneficio de todos los ciudadanos, en pro de los derechos de todas las personas. Porque si bien es cierto, el día de mañana vamos a caer en un estado arbitrario. Creo que eso no es bueno para ningún país, para ningún estado, sobre todo cuando ostentamos ser demócratas, cuando ostentamos una república tripartita con una división de poderes en la cual precisamente se creó para que ningún poder pueda someter al otro y exista un orden social, exista un orden en la gobernabilidad de las personas que nosotros como ciudadanos elegimos para que sean nuestros representantes. Porque no solamente son representantes de un cierto sector de la sociedad, se debe de velar por todos los ciudadanos y no estar generando enemistades dentro de las clases sociales. Como servidores públicos que utilizan los medios de comunicación para difundir sus mensajes, deben de ser muy cuidadosos y deben de ser muy respetuosos con los mensajes que aquí se dan, porque estos mensajes tienen consecuencias. No somos una clase privilegiada, somos una clase trabajadora que convive con toda la sociedad día a día y nos vemos expuestos a ser señalados, nos vemos expuestos a ser atacados por el simple hecho de realizar nuestras funciones, nuestro trabajo, que a su vez nos permite una remuneración que radica en la estabilidad de nuestras familias, remuneración que impacta en el sustento de nuestros hogares. Es todo, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias. Primero, bienvenidos aquí al Senado de la República. Déjenme decirles que como coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, acompañado por mi amiga la senadora Claudia Anaya y Ángel García y Mario Zamora, obviamente con las senadoras amigas del PAN, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, mi compañero Yulen, PRD, que ya está llegando con nosotros, Antonio García Cornejo, y por supuesto también Álvarez y Casas, el senador. Les voy a decir de manera muy concreta, nosotros presumimos aquí en el patio del federalismo y en la Cámara de Senadores que vivimos en una división de poderes, así aprendimos, así crecimos, en un federalismo, y no vamos a permitir que el Poder Ejecutivo quiera poner de rodillas a los trabajadores del Poder Judicial Federal. No vamos a permitir que los derechos adquiridos de ustedes durante muchos años, porque son derechos laborales que ustedes han adquirido, se pongan en riesgo. No vamos a permitir y no nos vamos a quedar callados que se les ofenda y que se les diga que ustedes son trabajadores con privilegios y que además son trabajadores con privilegios y que prácticamente no trabajan. Eso no lo vamos a permitir y no lo comparte la sociedad mexicana. Somos solidarios con ustedes y les vamos a decir también puntualmente que la semana entrante que se va a debatir ese tema, vamos a subir a dar posicionamientos puntuales, fuertes, con argumentos,
pero que además, si la mayoría y sus aliados quieren imponer su criterio, vamos a presentar, y está platicado con el bloque de contención, cuando menos con la mayoría, acciones de inconstitucionalidad, porque vivimos en un Estado de Derecho y no vamos a permitir atropellos. Por lo pronto, cuenten con nuestro respaldo y nuestro apoyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quiero en primer lugar reconocer y agradecer a quienes con el valor que han demostrado están dando la cara por ustedes y por todos sus compañeros. La verdad de las cosas es que eso es de reconocerse. Y también agradecer a mis compañeros senadores, senadoras de los distintos grupos, de todos del Plural, del PRD, del PRI, de cada uno de los partidos que forman el bloque de contención. Quiero decirles algo a ustedes y quiero decirle algo a todo el público y al propio presidente de la República. Ya basta de que atropellen las leyes en este país, porque hoy estamos hablando de derechos de trabajadores, pero cada vez que se les antoja, con una simple mayoría o en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, atropellan cualquier ley. Y pareciera que ya no hubiera límites, que ya la ley no importa, ya no es una barrera para defender los derechos de unos y de otros. Eso se tiene que acabar y lo tiene que entender el presidente y lo debieran de entender los senadores antes de que llegue a la votación el próximo martes. Y me refiero a los senadores, por supuesto, de Morena y de sus partidos aliados, que ya no hayan con qué palabras defender esta atrocidad, simplemente pasar encima de legislaciones para poder tomar, robarse pues el dinero que no es ni siquiera de la Federación, que es, como ya se dijo aquí, producto del esfuerzo de trabajadores que tienen 20 y tantos años ahí, que se ha venido construyendo con un fin específico y que hoy, por un pleito del presidente y del Poder Ejecutivo de este país en contra del Poder Judicial, atropellan a más de 55,000 trabajadores y a todas sus familias. Eso no lo debemos de permitir. Y por supuesto, como ya lo dijo el senador Añorbe, habremos de presentar la acción de inconstitucionalidad correspondiente. Y estoy seguro, porque tenemos la razón, que la vamos a ganar. Y que se restituirán, si son aprobados estos dictámenes el próximo martes, se restituirán a su estado original. Porque es como debe ser y es como en derecho corresponde. No debemos de acostumbrarnos a que simplemente porque a alguien se le ocurre, así sea el mismísimo presidente de la República, venga y atropelle cualquier ley con una mayoría en un grupito de 500 allá en la Cámara de Diputados y de 128 aquí en la Cámara de Senadores. No puede ser. Tiene que entender que no es función del gobierno, específicamente del Poder Ejecutivo, andarse peleando con el Poder Judicial. Son un poder independiente, un poder que debe tener el mismo nivel y que debe de ser reconocido como es el poder del Estado mexicano, que permite la administración de la justicia para saber a quién le corresponde darle la razón cuando hay pleitos, cuando hay que dirimir diferencias. Para eso estamos aquí en el bloque de contención, el PAN, el PRI, el PRD, el Grupo Plural, todos los que formamos este bloque de contención y cuentan con nosotros. Lo pueden tener descontado desde ahora, que estaremos presentados, si así es la aprobación, la acción de inconstitucionalidad. Y no por respaldarlo nada más, sino porque en derecho corresponde. Y no vaya a ser que mañana se les venga a antojar ir pues por las afores o por las cuotas obrero-patronales o por cualquier cosa que se les antoje. Total, no me vengan con que la ley es la ley. Pues sí, señor, la ley es la ley y la tenemos que respetar todos por una sana convivencia en nuestro país. Gracias. Le damos la bienvenida a las y los trabajadores del Poder Judicial, que tengan la absoluta certeza que entendemos que en la defensa de sus derechos también está la defensa de la democracia en México. Si dejamos avanzar este ataque al Poder Judicial para que se arrodille el Poder Judicial a las sentencias que quiere el presidente o su partido,
lo que estamos haciendo es rompiendo el pacto democrático. Lo que estamos haciendo es generando un paso más al autoritarismo en este país. Las decisiones que toma el Poder Judicial tienen que tener dos características: la autonomía y la independencia. Y como no empezaron a gustar, salieron con esta frase de no me vengan con que la ley es la ley. Y el Poder Judicial, en defensa de la Constitución, dijo sí, la ley es la ley. Y como no pudieron controlar eso, ahora lo que quieren es arrodillar al Poder Judicial, afectando a los operadores de justicia. Y por eso nos parece tan grave. A mí me parece profundamente ofensivo, déjenme emplear el término, que les quieran robar los fideicomisos que ustedes construyeron con sus recursos. Me parece extraordinariamente inaudito. Y por supuesto, hombre, habrá cosas que se puedan revisar del Poder Judicial, como en cualquier lugar, pero lo que no se puede permitir es que se venga de esta manera a engañar y decir ataques personales. Se ha querido denostar a los ministros, juicios políticos, se ha denostado más de 30 jueces y ahora se dice que a las y los trabajadores judiciales los manipulan como si no fueran sujetos de derecho con capacidad de actuar, lo cual es profundamente ofensivo. No podemos permitir ese tipo de manipulaciones y manejos, aunque sean del presidente. Deben ustedes saber, como ya se dijo, que vamos a dar la batalla en todos los órdenes. Y quiero aprovechar esta tribuna para decirle a quien nos escucha en casa, hay que prepararse para salir y defender al Poder Judicial. En la defensa del Poder Judicial está la defensa de nuestra democracia. Si tenemos que volver a salir para defender a la Corte, hay que estar listos porque ahí se juega nuestra democracia. Les invito a todas y todos que nos escuchan acá, así como salimos a defender al INE, tenemos que salir a defender al Poder Judicial, porque ahí se juega parte de nuestras libertades y derechos. Acá los trabajadores están en la vanguardia, son bienvenidos y por supuesto les vamos a acompañar. Muchísimas gracias. Si ustedes nos los permitieran, coordinador, es que va. Bienvenidos los trabajadores del Poder Judicial. Mi participación va pues a reforzar o a coadyuvar, a decir con mucha claridad lo que han dicho ya mis compañeros. Ya se le estaba haciendo tarde al Poder Ejecutivo ver cómo, y sobre todo al titular, ver cómo le pegaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo a todo el Poder Judicial. Por supuesto que no le ha gustado de ninguna manera que le han hecho saber que se ha equivocado. Para el presidente eso ha sido una ofensa, nada más que no se dio cuenta o no quiere darse cuenta que en esta república hay tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y aquí la ley se tiene que respetar. ¿Cómo es posible que ahora los diputados federales que tienen, los que contemplan, los que tienen la mayoría, Morena y sus aliados, PT y Verde, hasta ahora se fijan, analizan y ven cómo van a recortar recursos o van a revisar el presupuesto cuando tienen 5 años donde hacen absolutamente lo que les dice el titular del Poder Ejecutivo? Como ya se gastaron todas las reservas, como traen un déficit impresionante, pues ahora están buscando cómo van a echar mano de lo que sea, no importa que violen incluso los derechos de los trabajadores. Hoy expresarles que en la fracción del Partido de la Revolución Democrática, por supuesto que vamos a respaldar al Poder Judicial y sobre todo a la clase trabajadora. Con mis compañeros que hemos mantenido un bloque aquí en el Senado de la República, lo vamos a seguir haciendo y vamos a respaldar a las y a los trabajadores del Poder Judicial. Me parece una irresponsabilidad lo que se está buscando y lo que se está queriendo hacer. Por supuesto que tienen la mayoría y a eso lo están apostando, que no les importa violar la ley, que no les importa atropellar los derechos laborales. Ellos hablan de que incluso los trabajadores tienen carros blindados. Aquí hay trabajadoras y trabajadores, hombres y mujeres del Poder Judicial que lo expresen. Ellos hablan de muchos privilegios que tienen, cosa que obviamente nosotros sabemos que no es así. Tampoco no ignoramos que el Poder Judicial tiene que tener los recursos suficientes para hacerle frente a todo el trabajo que realiza.
y los hemos invitado a que se haga un parlamento abierto y que nos digamos las cosas como son, pero no quieren entrarle. Hoy tiene que quedar muy claro que el grupo de contención está con las y los trabajadores del Poder Judicial y sobre todo que vamos a defender con todo la división de poderes. Esta república debe de seguir transitando bajo el mandato de una constitución y respetando la división de poderes. Se les había hecho tarde, les decía hace rato, se les había hecho tarde, desde hace ya varios meses estaban viendo cómo le iban a pegar al Poder Judicial y ya comenzaron a hacerlo. Expresar, queridos trabajadores y la sociedad que hoy nos está viendo a través de los medios, que quede muy claro, desde hace 5 años hay un titular del Poder Ejecutivo que quiere someter a como dé lugar, quiere acabar con los órganos autónomos, quiere ver cómo solamente se hace lo que él dice. Y como no ha podido y como hemos metido recursos de inconstitucionalidad, eso no le ha parecido. Pero no nos vamos a rajar, aquí estamos para cumplir con el mandato que juramos que íbamos a hacer, defender la Constitución y todas las leyes que de ella emanaran. Así es que aquí estamos y no vamos a retroceder por ningún motivo. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a los legisladores, pero sobre todo muchas gracias a los trabajadores de base del Poder Judicial. Preguntamos si alguien desea hacer uso del palabra. Adelante, por favor. Sí, en primera instancia les pregunta Andrea Becerril de La Jornada. Gracias, buenas tardes. Es para los trabajadores precisamente. Quería saber si ellos forman parte del sindicato, si aportaron ellos algo a esos fideicomisos, porque hasta donde se sabe, se conformaron con recursos públicos que les sobraban a la Suprema Corte de su presupuesto y ahí los iba almacenando. Y también que me precisaran de cuál de esos fideicomisos ustedes recibían algún beneficio. Y mire, de acuerdo a lo que aprobaron ayer en la Cámara, de los 13 fideicomisos, de los 14 que hay actualmente, solamente 602 personas de confianza de las 14,000 que hay se beneficiaban con alguna de las prestaciones. Realmente todo era para lo que le llaman la burocracia dorada. ¿Alguno de ustedes recibió algún apoyo para remodelar sus casas? Usted hablaba de que reciben del fideicomiso para gastos médicos, pero ¿cuánto realmente reciben? Porque por lo que ayer se dijo en la Cámara y datos de Hacienda, son solo unos cuantos los que se benefician, no la totalidad, como ustedes nos acaban aquí de plantear. Y sí le pediría que fueran muy concretos, porque ya fue mucho rollo. Perdón, pero... Muy bien, con datos concretos. Las prestaciones de servicios médicos efectivamente no se les dieron a todos. A quienes los necesitaron, quienes los requirieron. Para eso son los fideicomisos. ¿Me entiende usted? Es para las personas que necesitan, que se encuentran con una urgencia médica y que no pueden solventar por sí mismos, o que hay instituciones de seguridad social que no les pueden dar el servicio. ¿Por qué? Por falta de insumos, por falta de personal, por falta de medicamentos. Y efectivamente no ha sido para todos, ha sido para los que han requerido el apoyo, y no es siempre, pero para eso se tiene. Ahora, el mantenimiento de las casas no es para remodelarlas, es exclusivamente para mantenimiento de las casas que ocupan jueces y magistrados que les dicen: mañana te vas a Sonora, mañana te vas a Mérida, mañana te vas a Culiacán, y que tienen que llegar a cumplir su función y que no pueden llegar a buscar una casa a ver a dónde se llevan su homenaje de casa y a sus familias. Es para darles un apoyo de esa naturaleza. Y además, las casas las rentan. El mantenimiento que se les da es nada más para mantenerlas habitables. No son mansiones y no es para hacer remodelaciones, ni para vendérselas, ni son de su patrimonio. Y se las rentan y les retiran esa renta de su nómina. Para eso son esos fideicomisos. ¿Me hicieron alguna aportación como trabajadores a esos fideicomisos, de sus salarios? Claro, cada inicio de año, el Consejo de la Judicatura y la Corte
nos emite a través de la página interna de la institución una convocatoria para que nosotros aportemos. ¿Cuánto aportamos? Yo no le puedo decir, porque todas esas aportaciones es de acuerdo al bolsillo de cada quien, de acuerdo a la voluntad de cada quien, porque no nos ponen cuotas obligatorias, es lo que nosotros de manera voluntaria queremos aportar. Y a veces no es nada más para nosotros mismos, sino para nuestros compañeros. Y se aportan además de manera quincenal esos descuentos. Sí, no le puedo decir exactamente cuánto porque es dependiendo. Se lo pregunto porque varios de los fideicomisos son para mandos superiores, dice claramente. No, discúlpeme, no son para mandos superiores. Solamente hay un fideicomiso para apoyar pensiones complementarias de jueces y magistrados. Nada más, pero ellos aportan también, y no aportan 2 pesos, aportan sumas importantes que es para complementar sus pensiones del ISSSTE. Son los únicos recursos que se aportan por parte de ellos, y el resto de los fideicomisos no van para ellos, ni tampoco son para solventar privilegios, ni excesos, ni frivolidades, ni gastos superfluos. Eso es una falacia. Pero hay uno que es para gastos de comida, que son como 200 millones para cada uno de los beneficiarios al año. Mire, no es esa cantidad, pero una cosa sí le puedo asegurar. En cada edificio del Poder Judicial hay un comedor. Hay un comedor en donde se preparan alimentos para los magistrados, para los jueces, exclusivamente para ellos. Porque, ¿sabe? Entran a las 9 de la mañana y no se van a las 3 de la tarde, se van a las 10 de la noche, se van a las 4 de la mañana y tienen que comer, como cualquiera de nosotros. Para eso sirve ese apoyo de alimentos. No es para que se vayan a la mansión o para que se vayan a restaurantes de lujo. Es para que se les solvente una necesidad y un derecho de alimentación mientras realizan su función jurisdiccional, mientras desempeñan su trabajo. Para eso es ese fideicomiso de alimentos. Perdóneme, por último, es decir, usted lo reconoce solamente para jueces, magistrados, ministros, no es para el personal de base. También nosotros tenemos comedor. Todos los trabajadores del Poder Judicial tenemos comedor y pagamos nuestra cuota para poder tener acceso a los alimentos que nos proporcionan cuando nos tenemos que quedar muy tarde a trabajar, que es la regla. O sea, no sale de los fideicomisos, son sus cuotas, aparte. Esos fideicomisos se alimentan con nuestras cuotas que nosotros damos. Son las cuotas de los trabajadores que nosotros damos. Bueno, a ver, quisiera ser muy puntual. Ayer lo dije en la Cámara de Diputados y lo voy a sostener ahora. Hay 178 fideicomisos del Ejecutivo con más de 558 mil millones de pesos, lejos de los 110 fideicomisos que también desapareció, según supuestamente. Yo le pregunto a usted, ¿por qué esos no los están investigando ustedes? ¿Por qué no van y le dicen a ellos que lo hagan? A ver, son 178, estamos hablando de 15 mil millones de pesos, que son un ahorro de los trabajadores contra lo que él recibe de beneficio. Se lo pongo así y lo vuelvo a decir, ayer lo dije en la Cámara de Diputados, hoy lo sostengo, dato contra dato. Él tiene otros datos, vamos, dato contra dato. ¿Por qué seguir atacando con sus preguntas al Poder Judicial? Ya basta, ¿no? No, a ver. No lo estoy atacando, le hice una pregunta. Gracias. No la puede responder. Pues, No, ya, de hecho ya. Habla mucho de su credibilidad. Yo no Con estoy todo atacando. respeto, creo que las. Si no quieren que se les pregunte, pues no vengan. No, aquí estamos de frente al pueblo de México y la verdad, aquí lo peligroso y lo preocupante, la invito a que se acerque un poco para verla. Lo preocupante es el discurso oficialista que viene desde Palacio Nacional todos los días con el ejercicio tóxico de las mañaneras. Tener un presidente frente al micrófono y frente a los medios hablando y diciendo cosas y despotricando nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque ese discurso oficialista lo replican los diputados y senadores de su grupo parlamentario. ¿Por qué? Porque él dice que
que son los privilegios. Si yo te dijera cuánto gano y traigo mi talón de pago y te lo muestro, vas a ver que en mi talón de pago no hay privilegio alguno. En mi talón de pago hay dos conceptos, ingresos y retenciones. Y si te muestro los conceptos que me retienen, te vas a dar cuenta que esos fideicomisos se alimentan de lo que a mí me descuentan cada quincena. Entonces, no venimos a defender privilegios porque nosotros no tenemos esos privilegios de los que el presidente habla. Son derechos de trabajadores nada más. Gracias. Muchas gracias. Estamos en votación. Solamente le rogaría, por supuesto, si hubiera alguna pregunta más para poder dar por concluida la... Sí, adelante, por favor. Tenemos dos preguntas más. Félix Muñiz, de Punto R. Gracias. Con la compañera trabajadora que primero habló, ella expuso que esto va a tener repercusiones en los trabajadores. Es decir, cuando un trabajador presente un juicio porque lo despidieron, no va a poder proceder ese juicio, se vería afectado en ese tema. Sería una de la pregunta que tengo. El presidente dice que están siendo ustedes manipulados precisamente para hacer las movilizaciones. ¿Qué le dicen? ¿Y cuál es la posición de ustedes contra su líder sindical? Si está actuando bien o está vendido, no sé. Esa sería una para ustedes y luego para los legisladores. ¿Cuál era? ¿Me puede repetir la primera pregunta, por favor? Sí, la primera, dices que el hecho de que les quiten estos fideicomisos y todo esto van a repercutir en los trabajadores, porque a lo mejor no habrá quien lleve a cabo los juicios que ellos propongan si los despiden, si en ese término los trabajadores se verían afectados. No. Opino de esta manera. Y además, no solamente es mi opinión, es una certeza porque es mi trabajo de todos los días, ¿sí? Hay un enorme rezago de asuntos, y no solamente en materia laboral, que es mi experiencia propia, sino también en materia civil, en materia penal, en materia mercantil, en todas las materias. Hay un gran exceso de trabajo. Y no es que se le vaya a negar la justicia a las personas que acudan a los tribunales. Simple y sencillamente que si se reducen los recursos con los que vamos a operar, se tardarán más en resolverse esos asuntos. Porque ¿sabe qué? Nosotros tenemos una cuota de sentencias que tenemos que elaborar en todos los tribunales y en todos los juzgados, y tenemos un orden estricto de cómo van llegando los asuntos para irlos desahogando. Entonces, no se le va a negar a nadie, absolutamente a ningún justiciable, la intervención del Poder Judicial de la Federación. Simple y sencillamente, quizás se pueda retrasar, y esa es la afectación a la ciudadanía que yo comenté hace un rato. ¿Me repite su segunda pregunta, por favor? Si están siendo manipulados, ¿y cuál es la postura de su líder? ¿Lo está defendiendo o no? Sí, totalmente. Una aclaración, y como lo dije hace rato y lo repito, la gran mayoría de servidores públicos en el Poder Judicial de la Federación somos abogados, titulados, con cédula, con maestrías, con doctorados. ¿Usted cree que nos van a manipular? ¿Usted cree que va a venir un juez o un ministro, la mismísima ministra de la Corte, a decir, oye, ve y defiéndeme porque me están atacando? Por favor, no nos ofenda. Somos personal competente, capacitado y razonamos. Somos gente pensante en el Poder Judicial. Y tenemos un líder que nos representa. Y si en este momento no se encuentra aquí, es porque San Lázaro no es el único edificio en esta ciudad en donde hay trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Se fue a investigar agresiones que sufrieron ayer nuestros compañeros de los tribunales administrativos en Periférico, porque les echaron encima a los granaderos, les causaron afectaciones, están heridos, inclusive se corrió la voz de que había un compañero desaparecido, que finalmente apareció, pero se fue a atender esas otras obligaciones como líder sindical, pero él está atrás de nosotros y lo respetamos. Y para los legisladores preguntarles,
ustedes les han interpuesto muchas controversias al presidente. ¿Esto es el reflejo de una venganza para poder él sacar sus iniciativas? Sería una. Y la otra, aquí hace rato vinieron los de Morena a decir que pues los jueces no pueden ser juez y parte. Entonces, si va a llegar a la Corte, ¿cómo van a tratar ese tema? A ver, la ley es la ley y el cauce que debe llevar la acción de inconstitucionalidad es ante la Corte, no hay más. No hay otro lugar en este país donde presentarla. Y tampoco es la Corte la que promovió el robo de los recursos que se quiere hacer a partir de estos dictámenes, de recursos de los trabajadores, como ya se dijo. Así que no hay mucho que discutir ahí. Y sí, yo creo que ha faltado, Félix, ha faltado mucho diálogo. El presidente no ha entendido que es el titular de un poder, pero no es el titular de los tres, aunque pareciera que es el titular del poder legislativo, porque aquí ordena y todos a pie juntillas ahí van. No hay nadie que chiste, nadie. Aún los que en los pasillos te dicen no estoy de acuerdo. Digo, pues manifiéstalo, tenlos para que puedas hacer pues un voto como manda tu conciencia. Pues no los tienen, los dejan en algún otro lado, lamentablemente. Y entonces lo que vemos es votaciones que aquí quienes acompañan de la fuente a los medios de comunicación, precisamente al Senado, en muchas ocasiones han visto cómo se votan cosas que realmente no tienen razón de ser y sin embargo son avaladas por Morena. En donde ellos mismos, en corto, si me lo dicen a mí, estoy seguro que en algunas ocasiones lo habrán confiado a ustedes, no están ni siquiera de acuerdo con lo que están votando, pero así les mandan. Así es como les mandan y así es como suceden las cosas. Y seguramente lo vamos a ver en la ley de ingresos, que es una barbaridad lo que se quiere aprobar con la deuda que se quiere aprobar, que además es inconstitucional. ¿Y por qué hay tantas acciones de inconstitucionalidad? Porque no ha entendido este gobierno que tiene que dialogar. A ver, no ha habido en 5 años una reunión del presidente con los partidos políticos de este país. No ha habido una, más que con Morena. ¿Qué acaso es el único partido de este país? ¿Que no hay un país plural? ¿Que no hay representación en los estados de otros partidos? ¿Que no la hay aquí en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores? ¿Que no podría ser más fácil dialogar, transitar por el acuerdo? Dicen que es el arte, la política de dialogar, superar las diferencias, respetando lo plural sin olvidar lo común. Pues él supera las diferencias a base de decretos, de imposiciones, de votaciones. Y claro, los que tenemos el derecho de acudir ante la Corte, afortunadamente hoy la Corte, a diferencia del pasado reciente, pues está funcionando de una mejor manera y da la razón cuando se tiene. Y ese es el resultado de que haya tantas acciones. Y la seguirá habiendo, tantas como sean necesarias, producto de los atropellos legislativos que cometen Morena y sus aliados aquí en esta Cámara y en la Cámara de Diputados. Senadora, si me permiten, tengo las preguntas de 3 periodistas más. Toca el turno de Gerardo Segura de Azteca Noticias. Muchísimas gracias. Pues es importante, me dijeron que sea muy breve. Yo siento que hay que ser tolerantes porque desde aquí hay veces que tampoco se es tolerante. Entonces pido disculpa por eso. Pero quisiera preguntarles si ya los legisladores de Morena los han invitado a dialogar con ellos para que les expresen sus preocupaciones, si cabría un llamado al presidente de la República que tanto dice que le preocupa al pueblo, que los escuche directamente, que les abra las puertas de Palacio Nacional para que los escuchen. ¿Habrían ese llamado? ¿Sería posible? Así es, perdón, y ya la última pregunta para no entretener mucho. Sí, contesto. Ayer estuvimos en la Cámara de Diputados una comitiva, pedimos audiencia con los diputados de Morena y se nos negó. Con Partido del Trabajo y se nos negó, con Partido Verde y se nos negó. Están cerrando las puertas. No es como dicen ellos que primero los pobres, primero los más necesitados, primero los trabajadores, primero el pueblo de México. Aquí había la propuesta de parlamento abierto. Ahora ellos, como no es conveniente para sus intereses, quieren cerrar el parlamento. Nosotros estamos dispuestos, tanto el sindicato como el colegio de secretarios y de actuarios, ya estábamos convocados a parlamento abierto, pero ahora la noticia es que no, que ya no va a haber. ¿Por qué? Porque no les es conveniente. Aquí hay algo bien importante. El presidente quiere, me refiero al presidente de la República, lo que busca es precisamente que nos vayamos a la acción de inconstitucionalidad. Sabe que los legisladores del frente están por
irse a la acción de inconstitucionalidad, pero nosotros los trabajadores, en cuanto este atropello quede aprobado por sus mayorías aquí en el Senado, nos vamos a ir por nuestra propia cuenta al amparo. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en órganos jurisdiccionales donde le otorgamos el amparo a todos los ciudadanos, pero también somos ciudadanos que tenemos derecho a promoverlo. Entonces, si los legisladores del frente, que ayer nos dijeron diputados y hoy nos lo están diciendo senadores, se van por la acción de inconstitucionalidad, también nosotros nos vamos a ir por la vía del amparo, para que los de Morena no vengan a decir que el Poder Judicial no puede resolver sus propias controversias. Le harían llamado al presidente para que les abra las puertas del Palacio Nacional y les hagan directamente estas peticiones. Obviamente sabemos cuál va a ser la respuesta, pero cabría la posibilidad que ustedes lo llamaran a que los escuche, como tanto dice y presume que lo hace. Es que desgraciadamente este gobierno, que llegó con la legitimación de 30 millones de votos en el 2018, se ha perdido la oportunidad histórica de ser un gobierno realmente democrático y realmente de renovación nacional. No lo han hecho, no han renovado nada, han regresado a las prácticas del México que ya nosotros ya no queremos. Entonces no nos va a abrir la puerta porque es un hombre autocrático que nada más lo que quiere ahorita, que quiere cerrar, es tener al Poder Judicial también a sus órdenes. Muchas gracias. Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quisiera preguntarles, ¿qué opinan ustedes como trabajadores del Poder Judicial que una exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy es legisladora, no se haya pronunciado en ningún sentido en torno a este tema? El día de hoy votó en abstención para determinar si ella podía ver de manera directa como presidenta de la Comisión de Justicia este tema. Y se los pregunto porque entiendo que muchos de estos fideicomisos fueron creados cuando ella era ministra, o sea, en los años en que ella era ministra, y entiendo que no le puso un pero. Ahora, ustedes son trabajadores del Poder Judicial, ¿me podrían informar si ella, cuando era ministra, se inconformó alguna vez o les dijo que estaban mal estos fideicomisos o de alguna manera expresó que no estaba de acuerdo en que el Poder Judicial apoyara hacia a los trabajadores? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias. La respuesta puntual a su pregunta es: nosotros no podemos emitir ningún pronunciamiento en relación con la manera de actuar de la señora exministra, porque tendrá sus razones. Y tan las tiene que por eso se ha abstenido, porque ella fue funcionaria judicial, igual que nosotros, y por muchos años. Y ella es una funcionaria que percibe una pensión alimentada de los fideicomisos que hoy se quieren desaparecer. Además, desde que entró este gobierno en funciones, los fideicomisos ya existían desde el 2018 y estos fideicomisos se integran dentro del presupuesto que solicita el Poder Judicial de la Federación año con año y se publican en el Diario Oficial de la Federación para que todo mundo los pueda revisar, los pueda leer, los pueda analizar. Y qué casualidad que en 2018 no se impugnaron, ni en el 2019, ni en el 20, ni en el 21, ni en el 22, solo hasta hoy en actividades, en actitudes revanchistas. Entonces, no podemos saber por qué se ha abstenido ella de emitir su pronunciamiento o su opinión o su voto. Y le repito, sus razones tendrá, pero pregúntele a ella cuáles son. Gracias. Pues no tendremos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho y comentarles a nuestros amigos de los medios que por favor permanezcan en sus lugares, ya que vamos a tener la realización de otra conferencia de prensa que ofrece el senador Alejandro Rojas Díaz Durán aquí en este espacio de zona de conferencias de prensa. Así es que los invitamos a que permanezcan por favor en sus lugares. Muchísimas gracias.